Hola a todos y todas, reciban un cordial saludo de mi parte. Mi nombre es Oscar del Busto y estoy muy contento de estar en esta ocasión compartiendo con ustedes este espacio. Gracias a la Corporación Gastronómica de Popayán por la invitación, me hace muy feliz. En esta ocasión tocó virtual y pues bueno, haré mi mejor esfuerzo para que ustedes sientan como que estamos en vivo, puedan llevarse este conocimiento para sus vidas, para sus emprendimientos y pues además como una grata experiencia. Muchas gracias por la invitación. Admiro mucho el trabajo que realiza la corporación desde el 2002 en esta versión número 18 de su Congreso Gastronómico. Les felicito por el esfuerzo, por toda la dedicación y a todo el equipo que está detrás haciendo posible esta gran oportunidad de acoplarnos y de manera virtual poder llevar esto a sus hogares. Recuerden que estos videos y los demás talleres van a estar en la página www.gastronomico.org.co. Pues bueno, el día de hoy tengo el placer de mostrarles dos preparaciones muy emblemáticas de nuestra gastronomía, como lo son la longaniza y la butifarra. Son dos preparaciones que nos llevan a pensar claramente las posibilidades que tiene el manejo cárnico y de esta manera acercarnos un poco a las tradiciones culinarias que en las diferentes regiones se han ido instaurando y han ido tomando peso con estas preparaciones. Si encuentran alguna variación a las recetas tradicionales, pues claramente más adelante les explicaré de qué se componen. Estas variaciones son también muy al gusto, son lo que representa esto que cada vez que preparamos una receta, así sea siguiendo como los matices y digamos las indicaciones, a veces siempre le ponemos nuestro gustico personal y eso es lo que hace que todo tenga una gran identidad, sobre todo desde el mismo hogar donde se construyen estas recetas. Cada uno tiene una pizquita de una cosa, de la otra, entonces pues mi intención es poder acercarles un poco más la técnica como tal, para que de esta manera pues se puedan llevar esta grata experiencia en esta ocasión. Voy a hacer una butifarra de cerdo, para lo cual en esta ocasión tengo carne de cerdo. Ustedes pueden elegir, puede ser brazo, puede ser cuello de cerdo, también conocido como bondiola. En este caso es pernil de cerdo, el cual es importante tener en este tipo de preparaciones todos los cuidados pues para que nuestros embutidos tengan las mejores características organolépticas y sobre todo si los vamos a conservar, que no vayan a estar alterados por algún tipo de mala manipulación. Esto es 1 kilo de pernil de cerdo, ¿cierto? Recuerden que para un buen pernil o una buena carne, deben ustedes fijarse que sea una carne que tenga un color rosado agradable, que no se vea maltratada, que sea una carne realmente en buenas condiciones, para lo cual pues se pueden fijar por 3 aspectos primordiales, como lo son el color, como ya les decía, un rosado homogéneo. También debemos referirnos a nuestro olor, ¿cierto? Que sea un olor a carne fresca y que no presente ninguna variación en su estructura, ¿sí? Entonces, tenemos por acá esta carne, la vamos a moler. Ustedes podrían, digamos, que pedir a su carnicero de confianza que les muela la carne si no tienen el molino. Y ahora les voy a hablar más adelante de esto. ¿Qué voy a hacer? Si yo quiero, para esta preparación tengo 1 kilo de carne y voy a colocar 150 gramos de grasa dorsal, ¿cierto? Esto también comúnmente o popularmente se llama despalme. El despalme es el proceso en el cual el carnicero, cuando está sacando la piel y está limpiando la canal
Este despalme es la grasa que está entre el cuero y la carne, ¿sí? Entonces ustedes van a pedir despalme, porque grasa dorsal a veces no se tiene mucha claridad qué es, entonces despalme de cerdo. Importante que lo manejen frío, una buena grasa debe ser blanca, debe tener una consistencia, digamos, firme, y entre más fría la manejen mejor para cortarla. En este caso la vamos a moler, en el otro de la longaniza vamos a mostrarles de qué manera, porque la necesitamos que sea más fría. Como les decía, tengo 1 kilo de carne. Pero entonces si yo me baso solo en, digamos que muelo toda esta carne, le voy a poner mucha más grasa de la que estoy planteando para esta receta. No quiere decir que no se pueda moler todo esto, también se puede moler. Yo en este caso lo voy a retirar, ¿listo? Entonces con un cuchillo afilado vamos a ir retirando los excesos de grasa y sobre todo los tejidos conectivos que encontremos en esta pieza en este caso de pernil. Estos tejidos conectivos que son más como unos tendones o diferentes partes del músculo, o a mí me gusta retirarlos con el fin de que en la molida no me vayan a salir estas tiritas eso no lo muele el molino, estas tiritas van a permanecer en toda la preparación, entonces si podemos retirar la mayor parte de ellas, mucho mejor. Listo, entonces tenemos por acá, tenemos entonces la grasa, tenemos la carne troceada, tenemos la grasa y vamos a ayudarnos entonces de un molino. Este es mi molino que está compuesto por una batidora, ¿no? Esta es una batidora que tiene cierto aditamento, el cual nos permite moler carne con los siguientes accesorios. Tenemos entonces acá, este es como el tubo donde se engrana al eje principal. Esto es un tornillo sin fin que lo traen todos los molinos, tornillo sin fin, ¿cierto? Tenemos acá, normalmente trae la cuchilla, que es esta, y trae el disco con orificios. Estos discos varían el tamaño. Este es de 4 milímetros, hay de 6, eso sí ya depende. Para estas máquinas este es el más grande que existe, ¿sí? Entonces ponemos acá que encajen las pestañitas acá en el huequito y vamos a cerrar, vamos a apretar. Funciona igual para un molino grande o uno pequeño, como les decía. ¿Listo? Entonces vamos a colocar la bandeja. Esta es la bandeja que nos permite colocar nuestra carne. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Aseguramos que no se nos levante ponemos nuestra carne, listo, y le vamos a poner la grasa también. Esta se la vamos a ir colocando de a poco, es decir, se la voy a ir empujando con esto que es el empujador de alimentos para molino. ¿Listo? Entonces, ¿qué hacemos? Nos ayudamos de un bowl acá y vamos a encender nuestro molino. También lo podrían hacer con un procesador de alimentos de cuchilla, no hay ningún problema. ¿Listo? Subirle un poquito la velocidad. Voy a ponerlo un poquito más acá para que puedan ver cómo va saliendo la carne. Entonces, como les comentaba, si ven ustedes, sin necesidad de hacerle tanta presión, él va tomando ese tornillo sin fin, va agarrando los pedazos de carne. Por eso les decía que en caso de estos molinos que son pequeños, es mejor la carne que esté troceada pequeño para que le sea más fácil al aparato elaborar este molido. ¿Listo? Entonces vamos moliendo junto con la grasa también. Esta grasa tiene la característica que, como es una grasa, el despalme o grasa dorsal, tiene la característica que se va a fundir muy bien en el momento que cocinemos la butifarra, ¿sí? También le va a dar untuosidad, le va a dar en mordida, le va a dar cierta grasosidad, que también pues en el caso, pues a mí personalmente me gusta que no sean tan secas. ¿Qué diferencia, por ejemplo, existe entre un producto netamente artesanal a un producto de fabricación industrial? Nosotros, los charcuteros,
artesanales siempre optamos por usar la menor cantidad de aditivos, sin decir que sean malos, en las medidas y justas dosificaciones que son permitidas. Pero lo que pasa con la industria masiva es que pues siempre busca un rendimiento mucho más alto del producto y por ende pues ser más competitivos en este mercado que es tan de cierta forma que busca como ese mayor rendimiento. Entonces hay diferentes tipos de aditivos que son mejoradores de textura, que son polvillos que ayudan, por ejemplo, a que las emulsiones sean mucho más estables, que haya una menor pérdida de líquidos. Entonces, eso lo hace en la industria, pero nosotros pues estamos haciendo 100% carne. Obviamente el rendimiento es más bajo, pero pues queremos que ustedes se lleven la idea de un producto realmente artesanal hecho en casa, ¿sí? Adicional, también quiero dar gracias a los partners, a los patrocinadores y los apoyos que hacen posible este evento, como lo son el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, Fontur, la Gobernación del Cauca, y la Alcaldía de Popayán, que hacen posible que esto no se haya frenado, que siga, que se pueda llevar este conocimiento, que ha sido pues creo que una de las directrices de la corporación, es llevar conocimiento pues a las personas para que de esta manera puedan desde la culinaria mejorar su calidad de vida. Me parece súper ese aporte que han hecho y pues que ha sido contundente durante estos últimos 18 años, como les comentaba. ¿Listo? Como les comentaba, entonces el grano de esta carne, si no lo amaso, no va a haber una unificación de las proteínas solubles de la carne. Es decir, se requiere de un amasado para que esto no se abra, pero también es válido, ¿no? Hay chorizos, por ejemplo, el chorizo argentino es un chorizo que no es tan amasado y eso hace que cuando se hace el grano se note un poco más suelto. ¿Listo? Entonces, vamos a ir a la parte súper importante, que es la parte de los condimentos y la sal. ¿Listo? Entonces, ¿qué tenemos para esto? Tenemos, como les decía, esto hace alusión a una butifarra caribeña, pero tiene unos elementos que yo le he incorporado por mi gusto y por que considero que le aportan también en cierta medida una mejoría a la receta. Entonces, ¿qué tenemos? Pimienta de olor, ¿cierto? Tenemos pimienta de olor, una cuchara de pimienta, que más o menos son como 3 gramos. Tenemos una cuchara de canela en polvo, también como 3 gramos. Pimienta negra o pimienta picante, pimienta negra. Azúcar. Tenemos unas hojuelas de ají molido, unas hojuelitas, ají seco, digamos lo que es ají seco, que le va a dar ese picante característico. Tenemos 25 mililitros de vinagre, tenemos 20 gramos de sal y tenemos 20 gramos de azúcar. Me dicen, Oscar, ¿cuánta sal le pongo? Normalmente para los embutidos frescos se maneja de un porcentaje de 1.5 a 2% de sal. Es decir, que si puse 1 kilo de carne, menos lo que le retiré, más la grasa, estoy trabajando más o menos 1.200 kg. En este caso le voy a poner 20 gramos. Quiero que tenga personalidad, que tenga pues un buen punto de sal. Esta pimienta, creo que los ingredientes más característicos en la costa atlántica son esta pimienta, que es también la pimienta dulce, pimienta de Jamaica, proveniente de Centroamérica. Se ha constituido, pues bueno, ya se cultiva en muchas partes del mundo, pero ha constituido como un poco esos sabores y esos matices. De hecho, una butifarra catalana tiene canela, entonces ahí podemos hacer como una decodificación de estos ingredientes y cómo entran y cómo se permean en el Caribe colombiano con todas las migraciones y la diáspora árabe y demás y española con esta mezcla de ingredientes. Entonces es interesante esto. ¿Qué voy a hacer yo? Tenemos también agua, le voy a poner 200 mililitros de agua, que va a ayudarme a que la mezcla sea mucho más ligera y nos ayude a la hora del producto final, que no sea tan seco. Vamos a colocar entonces, esto lo podrían hacer en un mortero o en la licuadora. Entonces vamos a poner las pimientas,
Vamos a poner las hojuelas de ají seco molido, ají seco. Tenemos la sal, el azúcar. Vámonos con los secos y la canela. ¿Listo? Bueno, entonces... Listo, perfecto. No lo voy a oler directamente porque si no va a empezar a estornudar yo acá y nadie quiere que nadie estornude ahora. Bueno, entonces vamos a poner el vinagre. El vinagre que le va a dar, esa acidez un poco, digamos que caracteriza tal vez a los productos madurados y curados, pero en este caso me gusta cómo le aporta, digamos, a este tipo de embutido. ¿Listo? Uy, ahí creo que absorbí un poco. Bueno, vamos a hacerlo de esta manera para que lo puedan observar más acá. Listo, tenemos nuestra carne. Vamos a abrirla un poco. Si ven, se nota la grasa que tiene. Y vamos entonces a colocar. Recuerden que aquí está todo. Aquí está la sal, están los dos tipos de pimienta, el ají seco, el azúcar, la sal. ¿Cierto? Y vamos a colocar este mix, esta mezcla de especias, esta masala, como dirían, o a lo que se referirían en la cocina de la India, las masalas, ¿no? Las mezclas de especias. Esto que le da vida a estos productos que a veces nosotros no tenemos muy asociado el uso de especias de una manera como más, mucho más amplia, como sucede en otras cocinas, pero no por ello tenemos que perdernos de esa oportunidad de que estas especias nos amenicen el paladar. ¿Listo? Entonces tenemos vinagre y vamos a colocarle agua. Esto lo podrían hacer se podría hacer en la misma batidora, ¿cierto? Pero pues lo voy a hacer acá manual para que vean que todo, o sea, el proceso puede ser desde el corte, si no tienen molino, compran la carne molida y la mezclan con las especias. Estas proporciones de especias, bueno, que Oscar, no me gusta tanto el picante, pues no le ponen picante. Que quiero hacerla solo con pimienta de olor, ajo y la pimienta picante, es válido. Sobre todo creo que lo más importante de todo es lo que nos genere gusto, ¿no? Lo que nos genere gusto y lo que, como les decía en un principio, haga parte de nuestro repertorio, ya sea en nuestra casa o en nuestro restaurante, que haga parte de esa identidad que nosotros le damos al producto, porque no nos podemos quedar claramente con una receta como tal, que mejor dicho es inquebrantable, porque creo que eso día a día se va perdiendo. Cada cocinero y cocinera va dando su sello personal, eso es importante en cada preparación, llámese embutidos, llámese tamales, llámese envueltos, lo que sea, cada uno le va a dar su sello característico, ¿sí? Obviamente pues hay recetas que corresponden a un inventario culinario que pues de cierta forma hay que respetarlas, no digo que como variar todo a su antojo, pero hay que a veces también ser innovador y desde técnicas tan básicas como esta que a veces de pronto están lejos de nuestro escenario culinario, nos las perdemos, ¿sí? ¿Listo? Es una mezcla bastante suave por la adición del agua. ¿Listo? Entonces, ¿cuánto debo amasar? Debo amasar 2 horas, no mentiras, 2 horas no. Vamos a amasar esto 2 minuticos y posteriormente lo vamos a llevar a la embutidora. ¿Listo? Vamos viendo cómo las proteínas que les hablaba, si ven que estos 200 mililitros de agua se los chupó todos, o sea, no los está botando por ningún lado, ¿sí?
A esto es lo que me refería, por ejemplo, que en la industria cárnica utilizan muchos polifosfatos que realmente son los que son agentes secuestrantes de líquido. Lo que hacen es eso, pues para que pues en vez de poner más carne ponen agua. Y pues digamos que también obviamente es en función de la textura, no solo la parte de rentabilidad. ¿Listo? Bueno, tenemos acá, vamos a hacer después de ese proceso de amasado, ¿cierto? Si yo lo dejo reposar mucho más tiempo, esta mezcla me va como a afianzar más los sabores, es decir, podría dejar esto reposar 10 horas o de un día para otro en la nevera, tapadito, y después al otro día embutir. Como estamos haciendo esto de la manera pues directa, vamos a hacerlo ahora mismo, ¿listo? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a coger la mezcla, ¿cierto? Como ven, es una mezcla suave, tiene un rico, esa canela le da ese toquecito chévere a esta butifarra que estoy preparando. ¿Listo? Entonces, vamos a llevarla a esta embutidora. Esta embutidora es una embutidora para 5 libras máximo. Ustedes la pueden encontrar en internet, pueden mandarla a traer y tener su embutidora en casa, o pueden hacer también un embudo con alguna botella, con una embutidora con un embudo, con una botella cortada. Pueden también apoyarse de esa manera para hacer su embutido. ¿Listo? Entonces vamos a colocar acá nuestra tapa de cierre. Entonces, ¿qué vamos a poner? Colocamos acá nuestro tubo de rellenado. Vamos a asegurar y vamos a ir a la parte de la tripa, ¿no? Entonces, ¿qué tripa tengo acá? Esto es una tripa que ustedes la pueden conseguir en los suministros para cárnicos. Es una tripa de cerdo salada, ¿sí? Existen varios tipos de tripa. En este caso vamos a utilizar tripa de cerdo salada que hemos puesto anteriormente a desalar en esta agua. No hace falta, con 1 hora está bien. Algunas recetas que dicen pues que ponerla 10 horas y demás, pues no, yo no lo veo tan necesario. Y vamos a colocar acá en nuestro tubo de rellenado, vamos a colocarla suavemente. Importante no hacerle fuerzas excesivas que tal vez nos la vayan a romper o a debilitar para nuestro rellenado. Entonces, ¿qué vamos a hacer acá? Vamos a hacer un pequeño nudito. Esto es una pita de poliéster especial para comidas, ¿sí? Puede ser también una cabulla, en fin, o sea, el tema es amarrarla. ¿Listo? Aquí se me va a llenar de aire seguramente porque está cerrada. ¿Listo? Entonces estamos cerrando el tornillo sin fin, que es el que me empuja. Si ven, acá se cargó de aire. ¿Listo? Entonces, ¿qué hacemos? Vamos muy suavemente, vamos a pincharla un poquito para que suelte esa cápsula de aire que se formó ahí. Y una vez tenemos esto, vamos a ir rellenando. ¿Listo? No vamos a ejercer mucha presión, ¿cierto? Esta tripa, si yo la aprieto mucho, se rompe también, ¿sí? No quiere decir que no se vaya a romper. ¿Listo? Es una mezcla bastante suave, como pueden ver. Es una mezcla que va solita, sin necesidad de hacer mucha fuerza. ¿Por qué? Porque le puse líquido, porque no es una carne dura, digamos, esta mezcla que se hizo previamente. ¿Listo? Vamos a dejarla sueltica, no le vamos a hacer mucha presión. ¿Por qué? Porque necesitamos ahorita formar nuestro collar de bolitas. Esto es un trabajo muy chévere, muy artesanal, que vale la pena hacerlo en familia. ¿Listo? Vamos a irnos hasta ahí para dejar espacio para nuestro rellenado acá. Vamos entonces, una vez tenemos nuestro chorizón gigante, vamos a ir haciendo nuestro amarre.
Yo como me trabajo con esta pita, la hago así. Si esta es la, digamos, la madeja original, ¿cierto? ¿Qué es lo que hago? Como pasar un poco de esta pita a una madejita más chiquita que me permita manipularla más fácil. Si ven que está muy apretada, entonces vamos a ayudarle un poquito con la mano así, como a distribuirla. Esto conviene hacerlo sobre un mesón que pueda moverse la mezcla. Entonces, posterior a esto, ¿qué vamos a hacer? Vamos a llevar nuestras butifarras a cocinarlas, ¿cierto? En agua caliente, no hirviendo, una agua por ahí a 65 grados, 60, que es apenas cuando está humeando. Ahorita les voy a mostrar. No se me vayan ahí, no se despeguen, porque ya pronto venimos con la otra preparación, que es la longaniza del altiplano, deliciosa, con ese color característico y ese sabor sobre todo. ¿Listo? Recuerden que este video va a estar de este taller y de todos los demás talleres, va a estar disponible en la página de la corporación para que inviten a sus amigos, familiares a que los vean y pues bueno, se conecten con todo este conocimiento que trae este año el Congreso Gastronómico de Popayán en su edición virtual, la cual pues ha sido muy retadora para toda la organización, en el sentido de que es nuevo para todos, pero bueno, ahí estamos adaptándonos y haciendo lo mejor posible. ¿Listo? Bueno, queridos y queridas, entonces terminamos acá de hacer nuestro collar de butifarras y vamos a llevar entonces a cocinar en agua, como les decía anteriormente, no tan caliente, no hirviendo, sino agua a 65-70 grados, con el fin de cocinarlas. ¿Listo? Y previamente vamos a chuzarlas un poco con el fin de que no se vayan a reventar cuando las estemos cocinando. Esto funciona para todos los chorizos embutidos que se van a hacer cocinados en agua o asados, ¿cierto? Porque los líquidos van a intentar emigrar hacia afuera y puede ser que al encontrar mucha resistencia y no tener por dónde escapar, se nos van a romper. ¿Listo? Entonces, como pueden ver acá, de 1 kilo más o menos, 1,2 kg, nos salió en esta cantidad. Es un lindo collar de butifarras. Este embutido hace parte entonces de estos embutidos escaldados o cocinados. Hay gente en la costa, por ejemplo acá en Colombia, se come cocinada y después ya la ponen en los platones y se la llevan a venderla, o sea, no se vuelve a asar. Pero hay otros tipos de butifarras que sí las terminan en la parrilla o en la sartén. Eso depende de su gusto. Entonces, ponemos acá suavemente. Bueno, queridos amigos y amigas, tenemos entonces la butifarra ya cocinada, aproximadamente 30 minutos. Como les decía, no en un agua muy caliente, sino entre menos fuerte el agua, como les decía, 65-70 grados, vamos a evitar que los jugos internos quieran salir tan fácil y haya una, digamos, pérdida de sabor en cierta medida. ¿Listo? Entonces vamos a retirarla. Este es un plato que se puede comer tradicionalmente en la costa atlántica, lo comen frío, ¿cierto? Entonces lo que hacen es sacar esto del agua caliente y se deja reposar hasta que se enfríe y pues se comen a temperatura ambiente, ¿sí? En el caso de la costa, muy caliente. Bueno, continuamos entonces con ya la presentación de este plato. Vamos a terminar el de la butifarra. Entonces, ¿qué pasó? Cocinamos la butifarra, la dejamos reposar. Idealmente, pues se come fría, pero también esto no quiere decir que caliente, no. Es decir, si la doráramos un poco más, la piel adquiriría pues como esa tonalidad dorada y pues digamos que es otro acabado. Pero en sí ya está. Quiero mostrarles cómo se ve por dentro. Aquí podemos ver esos tropezones de picantico, las especias. Como les decía, cada receta tiene que ser original en cuanto al uso de las especias y los porcentajes, ¿no? Eso es lo que nos puede caracterizar de hacer algo genérico o de hacer algo pues totalmente, digamos que innovador. ¿Listo? Entonces, vamos a colocar, vamos a poner 10, 2, 4, 6, 8, 10. Vamos a colocarlas en este cestito
Vamos a colocarlas por acá, pero hagamos algo antes, ¿no? Porque cómo van los comensales a degustarlas si están amarradas. Listo, entonces cortamos, retiramos también la pita que pueda tener en exceso. Vamos a presentarla. Entonces esta es la forma, digamos el tamaño, digamos más o menos como ideal, pues para que sea algo digamos como un aperitivo, como un entrante. Listo. Vamos a colocar entonces nuestras butifarras en nuestra cesta. Vamos a acompañarlas con un trozo de yuca, yuquita cocinada. Mucha gente se preguntará cómo hago para que la yuca me salga blanda. Pues sobre todo hay que ver que sea una yuca que esté blanquita, y mi mamá me enseñaba algo, y es que cuando está cruda, si tú la pruebas con, no sé, con la puntica de la uña o la puntica del cuchillo, le sacas un pedazo crudo. Si la yuca está dulzona, o sea, si tiene como un dulcecito ahí intrínseco, ahí como guardadito, es una yuca que te puede salir bastante blanda. ¿Listo? Vamos a retirar esto acá. Y vamos entonces a terminar nuestro plato con limón. Vamos a colocarle unos casquitos de limón. Partimos por la mitad, sacamos el centro. De un limón para mí salen 8 buenos casquitos de limón, o sea, ideales para una butifarra, es decir, son el limón suficiente para una butifarra. No queremos desperdiciarlo, entonces vamos a colocarlos por aquí, por allá. Y tenemos entonces nuestras butifarras. Vamos a colocar una acá para que puedan ver el centro. ¿Listo? Entonces, bueno, espero les haya encantado esta receta. Con mucho cariño, espero hayan aprendido un montón, y ya vamos enseguida con la longaniza para que también vean su terminado. ¿Listo? Para la longaniza, ¿qué necesitamos? Necesitamos carne de cerdo, tenemos 1 kilo también, 1 kilo de pierna de cerdo. Tenemos grasa dorsal, 300 gramos. Esto quiere decir, y nos habla más o menos que vamos a manejar, si tenemos 1 kilo de carne de cerdo y 300, es un 30% de grasa de espalme de cerdo, como les comenté anteriormente. Y tenemos en los sazonadores o los condimentos, tenemos cerveza, que le va a dar la humedad, el comino, tenemos comino molido, sal, almidón de yuca, color y ajo en pasta. En cuanto al comino, podríamos utilizar, por ejemplo, comino en pepa, tostarlo un poco y pasarlo por un mortero. Va a ser un comino un poco más fragante, con unas notas mucho más aromáticas y más ricas. En este caso tengo comino molido. Para esta mezcla tengo 20 gramos de sal, 1 cucharada de color, 2 cucharadas de almidón de yuca. ¿El almidón de yuca para qué? Normalmente en estas recetas no lo encontramos muy, digamos que dimensionado, no lo encontramos muy comúnmente usado, pero quiero usarlo con el fin de darle una contextura y una retención de líquidos con un producto también natural, que es el almidón de yuca. Entonces, para lo siguiente vamos a hacer el proceso paso a paso de la receta. Tenemos también cebolla larga con la parte verde, que nos va a dar esos tropezoncitos en el embutido. Este embutido como tal, a mí personalmente me gusta hacerlo cortado a cuchillo. Vamos a hacerlo cortado en unos trozos de 1 centímetro aproximadamente, 2 centímetros, este pernil, y vamos a cortar de la misma manera la grasa. ¿Listo? Vamos a retirar un poquito de esta grasa. Vean la diferencia. Esta grasa, por ejemplo, esto es grasa, ¿cierto? Es grasa, pero es
es una grasa que es diferente al despalme o a la grasa dorsal, ¿cierto? Tienen dos características muy diferentes. Como les decía, lo podemos utilizar para otras preparaciones, si la fundimos o derretimos, ¿vale? Entonces, ¿qué tenemos por acá? Tenemos entonces este pernil de cerdo, vamos a secarlo un poco. Esto nos ayuda también a tener un mejor manejo de la carne. Si tenemos una carne que está excesivamente mojada, podemos exponernos a que se nos resbale más, a que esté, digamos, de cierta forma menos manejable, ¿listo? Entonces, vamos a ir cortando. A mí me gusta buscar los músculos como la forma que tienen, ¿cierto? Y así mismo ahorita porciono. Bueno, vamos entonces a porcionar acá esto en algunas tajaditas para cortar los cubos, que posteriormente vamos a sazonar con los condimentos que tenemos ya elegidos, ¿vale? Entonces, cortamos en cubos. Las longanizas cambian también, tienen, digamos que una presencia en diferentes países, y cada una tiene como sus condimentos muy específicos. Esta longaniza, que es la que acompaña nuestra fritanga, es una longaniza que está muy marcada, está realmente marcada por el sabor a comino, como muchas de las preparaciones pues que tenemos en Colombia. El comino es como el rey de esos condimentos y de esas especias que nos aporta ese sabor. Entonces recuerden que las proporciones pues van a variar, empezando por la calidad, por ejemplo, del comino. Si tenemos un comino que es fragante, que tiene un buen sabor, pues digamos que no va a ser necesario colocar tanto. Pero si pues utilizamos un comino que sea rebajado tal vez con harina de arroz, o que sea, digamos, no sea tan puro, vamos a necesitar mucho más, pero también todo pues va al gusto, ¿no? Esta longaniza normalmente se hacen y se dejan reposar oreándose, es decir, al calor y al humo indirecto, cosa que le confiere pues un sabor mucho más campestre, más rural a estas preparaciones. Entonces, en este caso nosotros lo que vamos a hacer es cocinarla, precocinarla, y la vamos a dorar en sartén para darle ese terminado doradito. Normalmente la fritanga se elaboraba en su manera más tradicional con la grasa, la empella o grasa de cerdo derretida, y de esa manera pues se fritaba todas las asaduras del cerdo, los entresijos, y pues nos da ese sabor también característico a la grasa de cerdo. ¿Listo? Entonces por aquí ya estamos terminando de cortar los trozos de pernil de cerdo y vamos con la grasa seguida a esto. ¿Listo? Entonces, el tamaño del corte, digamos que todo depende del grosor de la tripa. En este caso estamos utilizando una tripa de cerdo salada, que más o menos tiene un diámetro de entre 30 a 40 milímetros. ¿Listo? Listo, ya tenemos nuestra carne molida acá. Tenemos nuestra grasa dorsal. En esta parte vamos a cortar unos trocitos de grasa. ¿Listo? A mí que me gusta la grasa es ese sabor que le aporta, y pues digamos que en este caso nos da un acabado final mucho más idóneo y mucho más cercano a lo que estamos acostumbrados a encontrar en las fritanguerías y en los lugares donde venden longaniza. Lastimosamente las longanizas se han ido perdiendo calidad
a lo largo pues del tiempo como que ya no se encuentran muy buenas longanizas, sobre todo en las fritangas, no sé, por costos o por lo que sea, normalmente la longaniza es lo que menos le colocan a una fritanga, entonces pues bueno, la invitación es que ya teniendo este conocimiento puedan ustedes degustar de un delicioso producto. ¿Listo? Bueno, continuamos entonces con esta deliciosa receta de longaniza. Bueno, aquí tengo cebolla larga. Como les decía, el tema de vegetales en los embutidos, es decir, la adición de cebolla, cilantro o diferentes tipos de otros saborizantes que no sean especias y condimentos, juega un papel importante, ¿no? Entonces en este caso vamos a cortar cebolla larga. Vamos a cortar cebolla larga. Si tiene la parte verde mejor, porque esa es la que se va a ver un poco más en el producto final. ¿Listo? Cortamos nuestra cebolla y vamos a agregarla a la masa. ¿Listo? Posteriormente vamos a colocar los condimentos y vamos a amasar. ¿Listo? Entonces cebollita, para esta cantidad, estos son 150 gramos de cebolla, es una ramita de cebolla más o menos. Vamos a cortar nuestra cebolla larga, infalible e infaltante en nuestra cocina. Muy bendecidos de tener esta delicia de cebolla, que también hace parte de un ají que voy a mostrar. Voy a comentarles cómo realicé el ají, y eso va a ser parte de la presentación del plato. No lo vamos a explicar paso a paso, pero sí se los voy a mostrar. Básicamente es un ají de cebolla larga, de tomate sin cáscara cortado en cubos, un poco de pasta de ají. Es una pasta que realizo tomando los ajís, cocinándolos varias veces y después licuándolo. ¿Listo? Tenemos entonces nuestra cebolla, tenemos nuestra pasta de ajo, 2 cucharaditas de pasta de ajo, no se nos pierda acá mucho, ajo criollo, ajo del moradito, me gusta más. Vamos a colocarle color, 1 cucharada de color, 1 cucharada de comino, sal 20 gramos, listo, y el almidón se lo vamos a colocar después. Vamos a colocar 200 ml de cerveza, la otra fue para el cocinero, y vamos a empezar a amasar. ¿Listo? En este caso nos convendría mucho dejarla reposar unas buenas horas o de un día para otro, ¿no? Para que nos desarrollen todos estos sabores de manera contundente. ¿Listo? Intentemos que la grasa nos quede bien uniforme, distribuida en toda la masa. ¿Listo? Esta parte del amasado es importante, ¿no? ¿Por qué? Porque aquí es donde yo incorporo estos líquidos y además de eso le voy a buscar que ella tome una consistencia ideal. ¿Listo? Vamos a colocar entonces el almidón de yuca, 2 cucharaditas, y continuamos amasando. ¿Listo? Esto, una vez se cocine, ese almidón va a tener ese efecto de expansión, de espesamiento, es decir, va a retener algunos líquidos que se nos quieran salir de ahí. ¿Listo? Vamos a amasar esto durante 5 minutos. Listo, tenemos entonces nuestra mezcla de carne. Vamos a dejarla reposar y ya continuamos con el embutido. Bueno, continuamos entonces. Ya tenemos nuestra carne de cerdo con todos los condimentos para la longaniza y vamos a llevarla a la embutidora para rellenado de tripa. ¿Listo? Entonces vamos a tomar acá unas porciones de carne y vamos a llevar a nuestra embutidora para hacer el proceso de llenado. ¿Listo? Como les decía, esto adquiere mucho más sabor con un marinadito, un reposo de por lo menos 2 horitas
y también lo podemos dejar orear al humo. También podrían adquirir un sabor muy interesante. ¿Listo? Ya aquí tenemos nuestras tripas de cerdo desaladas en agua. Listo. Si me dicen cuánto vale una madeja de tripas de cerdo, también se conoce como madeja. Más o menos una madeja de 90 metros está en 60.000 pesos. ¿Sí? Más o menos un promedio de 700 pesos por metro de tripa, para que tengan en sus cálculos. ¿Listo? Entonces, vamos a cerrar nuestra embutidora y a colocar nuestra tripa. Listo. Esta agüita nos sirve acá para que se mueva, para que podamos manejarla más contundentemente. ¿Listo? Básicamente funciona de la misma manera, con la misma técnica para los embutidos. Entonces, si quisiéramos hacer una morcilla, entonces deberíamos tener el arroz, nuestras arvejas, si es el caso, papita, en algunas regiones lo colocan papita, nuestro arroz cocinadito con cebolla, ajo y la sangre mezclada. Lo mismo, embutimos, precocinamos y tendríamos nuestra morcilla. Listo, entonces vamos a colocar acá nuestra tripa. Listo. Podemos dejarlo así. ¿Qué diferencia hay entre un chorizo y una longaniza? Sobre todo el tema de, bueno, los sabores y demás, que ya se varían dependiendo cada región o cada estilo de embutido. Y está también la continuidad, ¿sí? Las longanizas tienden a ser más continuas, no tienen separaciones. Entonces, en este caso, vamos a hacerla así. Vamos a rellenar acá. A diferencia de las butifarras que hice ahorita, acá no le hice nudo aún, entonces se escapa al aire, pero no olviden, también podrían hacerlo con la misma tripa, ¿listo? Pueden hacer el nudo con la misma tripa, ¿listo? Y vamos a empezar entonces con el llenado. ¿Listo? Se fue. Entonces podemos ver cómo se va llenando, va saliendo los trocitos de grasa, algunas cebollitas. Por eso les decía que la parte verde es súper clave ahí para que se note que tiene esta cebolla. ¿Listo? Lo mismo, no la tensionen tanto. Y seguimos acá con nuestra... ¿Podríamos separarlas? Sí, obvio, podríamos separarlas, es decir, podríamos hacerle algunas secciones por si son para porciones, es decir, si la utilizan para negocio o demás, la pueden separar, calculan ustedes más o menos cuánto son, digamos 100 gramos, 200 gramos, es decir, la porción que ustedes quieran brindar. ¿Listo? Paremos ahí y vamos a colocar otro trozo de tripa por acá para terminar el poquito que nos quedó ahí. Listo. Aquí paralelamente ya tenemos calentando agua, vamos a precocinarlas y posteriormente las vamos a dorar. Listo. Entonces ponemos acá. Vamos a ver que no me quede corto yo. Listo, ponemos acá y terminamos. Nuestra masa de carne con el excedente. ¿Listo?
Listo. Aquí tenemos entonces nuestra longaniza. Ya lista para colocar acá en el agua, ¿listo? Que si le vamos a colocar, vamos a amarrarla, si amarrémosla un poco, vamos a hacerla, no la vamos a hacer completa, sino vamos a hacerla porcionadita. Por ejemplo acá, pueden hacerlo también sin amarrar, ¿cierto? Si tienen la tripa suficiente, pueden hacerlo sin amarrar, ¿listo? Así, solo dando vueltas a la tripa. ¿Sí? Importante, digamos, si quieren después cortarlas, que le dejen espacio entre el pliegue, ¿listo? Es decir, si la cortamos muy encima, se nos puede salir el relleno. A lo que voy es a esto, ¿no? Que dejan un pedacito de tripa de excedente, algo así, ¿cierto? Este excedente acá para que después puedan cortar la porción que quieran. Se lo pueden colgar, como les decía, al humo o en un lugar que no esté, digamos, con bichitos, que esté controlado, que pueda darles, digamos, como ese oreado y ese secado. ¿Listo? Bueno, esta sí la vamos a cocinar entera. Se nos va acá para nuestra agua. Y en 20 minutos ya les voy a mostrar entonces el terminado de lo que es la butifarra y el terminado de lo que es la longaniza, ¿vale? Bueno, queridos amigos del Congreso Gastronómico de Popayán, estamos entonces ya terminando esta deliciosa preparación de longaniza. Así que bueno, lo que hicimos fue embutirla, hicimos el picado de carne, embutimos y posteriormente vamos a dar una precocción en el sentido de que queremos pues mostrarles cómo se ve terminada. ¿Listo? Entonces tenemos nuestra longaniza ya cocinada. Vamos a escurrir un poco y retiramos. Aquí están estas dos que quedaron solteroncitas. Vamos a dejar reposar y vamos a retirar esta agua, a dejar el sartén seco y vamos a poner a dorar dos de ellas para que puedan ver como la consistencia que toman en el sartén. Las vamos a acompañar con unas papas criollas que ya previamente elaboré, fritadas en aceite. Hay varias formas de hacer la papa criolla. Si quieren las pueden hacer al vapor y después simplemente dorarlas si no quieren que estén tan grasosas, pero si no pueden hacerlas directamente en el aceite. Esto ya sí pues a una temperatura controlada. También la vamos a servir con un delicioso ají de cebolla larga, cilantro cimarrón, tomate y una pasta de ají. Así que un poquitico de sal. Ya les muestro entonces cómo va a ser ese terminado para que se antojen un montón. ¿Listo? Bueno amigos, entonces estamos aquí ya en el final de este delicioso taller de charcutería colombiana, para lo cual he decidido hacer para acompañar estas deliciosas longanizas unas papitas criollas, como les comentaba anteriormente, cocinadas, fritas en aceite. Entonces vamos a colocarlas acá en nuestra bandejita, nuestra canasta. El ají que les comentaba, un ají muy sabroso. Ya el nivel de picante es al gusto de cada uno. Y bueno, entonces vamos a revisar nuestras longanizas. Vamos a cortarlas en trocitos gruesos. Y llevamos a nuestra canastilla. Quiero que vean esta delicia con los trocitos contundentes de carne. Vamos a llevarlo acá y a disfrutar de este delicioso plato muy colombiano que nos lleva a esos domingos de piqueteadero sabroso. Listo. Para mí ha sido un gusto realmente compartir con ustedes. Una vez más, mil gracias a el Congreso Gastronómico de Popayán.
por esta oportunidad de compartir con ustedes estos conocimientos. Mi nombre es Oscar del Busto. Si gustan seguirme en mis redes sociales, en Instagram, Oscar del Busto, y también nuestro proyecto de charcutería Don Arnulfo. Así que bueno, hasta la próxima. Un gusto haber estado con ustedes y bueno, chao, chao.